Pues vamos a continuar con la serie que hemos estado compartiendo cada domingo. Esa serie se llama ¿cómo? Aún no es el fin, ¿verdad? Si tienen buena memoria. Y vamos a compartir un tema en esta mañana. Tenemos un tema que tiene cierto sentido, ¿verdad? El tema de esta mañana es entre la espada y la pared. ¿Sí entiende usted ese famoso dicho? Entre la espada y la pared. Vamos a leer Juan 15, vamos a leer desde el versículo 18. Versículos 18 hasta el 22. Se oye bonita esas hojas cuando se pasan. Yo digo que inventen una aplicación que suene, ¿verdad? Las hojas en la tableta. Bueno, pongo una marquita en Juan 15, 18. Vamos a hacer una oración para que el Señor en esta mañana nos dé de su Espíritu Santo. Amén. Padre, en esta hora te pedimos, mi buen Dios, de tu gracia, mi Dios, de tu Espíritu Santo, mi Dios. Yo te pido que me des la inteligencia espiritual, la sabiduría, la humildad, que guardes mi garganta, Señor, a través de estos dos servicios, Señor. Te pido por cada uno de mis hermanos, mis hermanas que han venido, Señor. Quiero pedirte también por los niños que están recibiendo tu palabra. Dios mío, que podamos abrir el corazón como vasija, recibir lo dado de tu mano, Señor. Hemos acabado hace un momento de exaltarte, Señor, adorarte, reconocer que tú eres Dios. Y sería incongruente adorarte y no abrir el corazón de manera humilde a tu palabra, Señor. Si decimos que tú eres grande, tu palabra es grande, Señor. Háblanos, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Dice Juan 15, verso 18. Dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre. Dice, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Ese último texto me llega la idea de cuando tenemos algo en la frente, algún sucio, alguna pajita, y no nos damos cuenta, ¿verdad? Y alguien te dice, tienes algo ahí. En nuestra mente no tenemos nada porque no tenemos ojos que nos miramos a nosotros, ¿verdad? Alguien viene y nos apunta a ese sucito que tenemos ahí. Bueno, Cristo dice, si yo no hubiese venido, no tendrían pecado. No significa que Jesús trajo el pecado, sino que lo identificó, lo expuso. Dentro de las herramientas que se usan para estudiar la Biblia, existe lo que conocemos como figuras retóricas. Figuras, diga conmigo, figuras retóricas. Quizás usted diga, bueno, pastor, no sé lo que es eso. Bueno, usted lo usa, ¿verdad? Acomódese en esa idea. Usted lo usa a diario. Usted no sabe, quizás no sabe que se llamaba así, pero lo van a ver en un momento. Las figuras retóricas son herramientas que se usan para dar mayor claridad y mejor entendimiento en un discurso, texto, narrativa o alguna idea. Las figuras retóricas sirven para identificar dentro de algún texto o discurso si lo que el comunicador quiere decir es algo metafórico o literal, o si la historia es real o es falsa, ¿verdad? Esa es la idea de la figura retórica. ¿Usted no se ha encontrado con personas que le dicen que la condenación eterna de la cual la Biblia habla es metafórico? Para que los que, a lo mejor alguien no sabe lo que es metafórico. Metafórico es cuando decimos tengo hambre como un león, ¿verdad? Y literal es tengo hambre como un ser humano. Pues metáforas es cuando usamos ejemplos exagerados para dar a entender algo grande y otro tipo de sentido en lo que estamos hablando. Entonces en la Biblia debemos de aprender a identificar estas figuras retóricas, el cual dimos una clase hace unos años atrás de esto. Es importante como herramienta para estudiar la Biblia.
Muchas personas afirman que el infierno en la Biblia, del cual se habla, Jesús fue el que más habló, es algo figurativo, no es real, ¿verdad? Pero vamos a hacernos una pregunta. ¿Usted cree que Jesús utilizó, mientras predicaba y enseñaba, figuras retóricas? ¿Usted cree que sí o no? Bueno, por esa razón traemos este tipo de enseñanzas, porque Jesús usó parábolas, Jesús usó metáforas, Jesús utilizó ironías, hipérbole, significa exagerar, ¿verdad? Decir algo más grande, pero con un sentido metafórico también. Jesús utilizó paradojas, alegorías, incluso pleonasmo. ¿Sabe lo que es un pleonasmo? Voy a salir para afuera, bajar para abajo, subir para arriba. Es repetir una cosa dos veces, pero con un sentido, ¿verdad? Como dice el Señor, dice, y le dije que fuera y fue. Esa es una idea de pleonasmo. Si no sabemos clasificar el sentido del autor en la Biblia, nos veremos en el error de malinterpretar las Sagradas Escrituras, y no queremos eso, ¿verdad que no? ¿Cuántos quieren torcer la Biblia? Ningunos. No debemos de confundir cuando algo que es metafórico, verlo como algo literal, o algo que es literal, metaforizarlo, es decir, hacerlo más sencillo. Esto que estoy diciendo, mis hermanos, es inmensamente importante. ¿Por qué razón? Analicemos lo siguiente: ¿qué pasaría si creeríamos o si creemos que la condenación de la cual la Biblia habla es algo metafórico o alegórico? Nada más por un segundo piense eso. Suponiendo que usted lee un texto que diga, y el infierno es metafórico. ¿Qué se va? ¿Qué es lo primero que se va? El temor, ¿verdad? Se va el temor. ¿Se da cuenta que sacar las escrituras de contexto o malinterpretar algún texto nos puede traer consecuencias eternas? ¿Sí se da cuenta? Por ejemplo, en las Sagradas Escrituras encontramos una figura retórica llamada paradoja. Paradoja. ¿Qué es una paradoja? Aquí le explico. Una paradoja es una afirmación o proposición aparentemente absurda o contradictoria que cuando se investiga o se explica puede resultar bien fundada o verdadera. Para entenderlo de manera más sencilla, ¿verdad? Una paradoja es una aparente contradicción. Aparente, diga conmigo, aparente contradicción. Algo que parece incoherente o ilógico, ¿verdad? A nuestra razón. Hagamos un ejemplo. Usted ha escuchado frases como, al avaro sus riquezas lo hacen más pobre. ¿Se ha escuchado eso? Bueno, eso es una paradoja. ¿Por qué es paradójico? Porque tiene riquezas. ¿Cómo es que se hace más pobre? Bueno, tiene su verdad escondida. ¿Se dan cuenta? La Biblia, por ejemplo, utiliza textos paradójicos como, diga el débil, fuerte soy. Es una paradoja. No teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Enriquecidos por su pobreza. El que pierda su vida, la hallará. Esos son paradojas. Nos damos cuenta que estas figuras retóricas son importantes porque tienen un sentido eterno y espiritual. Por eso es importante. Porque las Sagradas Escrituras nos dicen cosas que a veces impactan nuestra razón y a veces golpea al que escucha cosas que vamos a leer si me acompaña a Mateo 5. Vamos a Mateo 5, versículo 10. Jesús aquí se sienta a hablar con los judíos y siempre tomemos en cuenta que cuando Jesús predicaba o enseñaba, le estaba hablando a un pueblo que tenía ya un contexto del Antiguo Testamento, ya venían con un pensamiento previo. Es decir, cuando yo comienzo a hablar de la Biblia, usted que me escucha, la mayoría tienen un conocimiento ya base. Usted conoce que Jesús es el Señor, la Biblia es la palabra de Dios, etcétera. Entonces ya usted viene predispuesto a escuchar la palabra de Dios. Este pueblo, al escuchar a Jesús, venían predispuestos con una idea plasmada, aprendida en el Antiguo Testamento. Eso significa que cuando Jesús decía algo que contradecía lo que ellos entendían, era impactante, era escandaloso. Dice la palabra, se escandalizaban. ¿Y qué dice el Señor? Ahora, antes de leer, para crear una plataforma, acuérdense que la idea de los ricos, ante los ojos de los judíos, los ricos, para ellos era una señal de la bendición de Dios. El que estaba sano y era rico, para los judíos era como algo que Dios estaba con ellos. Y el pobre y enfermo era maldición de Dios.
Ya usted puede saber lo que significaba para ellos la historia del rico y Lázaro. Entonces ahí nos damos cuenta que su contexto, su manera de pensar, era que el que tenía mucho dinero era bendecido por Dios. ¿No ese es el mensaje que escuchamos hoy? Bueno, y el pobre, bueno, ese le cayó la maldición de Balaam, ¿verdad? Así pensamos. Pues este pueblo, esta multitud que seguía a Jesús tenía este concepto, ¿verdad? Mateo 5, versículo 10. Fíjense lo que dice el Señor, cómo comienza. Dice, bienaventurado, es decir, grandemente bendecido, son los que padecen ¿qué? Persecución. Ahora, ¿se imagina usted en la mente de los que estaban allí cómo reaccionaban a esto? ¿Se puso a imaginar? Bienaventurado al que lo persiguen para matarlo. Bueno, ¿cómo se le llamaría esto? Una paradoja, es paradójico. Dice, por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Luego dice el 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Miren, una de las, vamos a decir, en la consejería pastoral, que la gente viene a buscar consejería, si algo predomina son los cristianos quejándose de lo que deben gozarse. ¿Sí escuchó lo que dije? La mayoría de las consejerías tiene que ver con personas cristianas que se quejan de lo que deben gozarse. Cuando viene la persecución, cuando viene el dolor, cuando viene la ofensa, por ser cristianos, obviamente. Por eso dice, por causa de Cristo. Bueno, esto que Jesús les dice a sus oyentes, para el oyente en ese tiempo, escuche bien, esto era totalmente descabellado para ellos, totalmente contradictorio, y a lo que ellos estaban impuestos a escuchar o acostumbrados a oír era totalmente opuesto a lo que Jesús le dice. Ahora, ¿usted se da cuenta de lo difícil el mensaje de Jesús, cómo chocaba? Porque Jesús venía con un mensaje que no era de agrado. Esas paradojas, o mejor entendido como aparentes contradicciones, ocultaban una verdad espiritual y eterna que parecían contradictorias. A nuestra lógica humana parece contradictorio. Escúcheme bien con atención, mis hermanos. Las palabras, cuando leemos la Biblia, sufrimiento, dolor, padecimientos, tribulación, aflicción, persecución, ofensa, aborrecimiento o muerte, son palabras que al oírlas, nuestra reacción natural es de pelear o de salir corriendo. Ahora, hay un fenómeno, le voy a llamar en la iglesia, y es que el oyente muchas veces oye de manera impersonal. Es decir, cuando decimos que seremos perseguidos, de inmediato nuestra mente dice, eso no es para mí. Esa es la reacción normal o más natural de nosotros. Bueno, nos van a perseguir, decimos inmediato profetizamos, sí, pero eso es en 100 años. Y lo hacemos impersonal. ¿A cuántos le profetizaron la pandemia? A nadie, solo Dios sabía. Ahora, si a usted le dicen 2 años atrás que íbamos a estar en cuarentena, ¿verdad? Y todo el mundo aislado a 6 pies de distancia, usted se reiría, ¿sí o no? Y miren, esto es tan fuerte que cuando llegó la pandemia dijeron que íbamos a entrar en cuarentena y ni aún así lo creíamos. No, eso va a ser 1 semana o 2. Este país no puede estar sin trabajar. 2 años de pandemia ya vamos. Y duramos 1 año casi en cuarentena. Increíblemente. Bueno, aún sabiendo lo profético de la noticia, profético claro, irónicamente diciendo que íbamos a entrar en cuarentena, aún así la gente no lo tomó como precaverse o prepararse, sino dijo, no, eso va a ser 2 semanas, 3 semanas, dale 1 mes, como mucho. Duró todo 1 año. Bueno, muchos de nosotros al oír textos como da la otra mejilla, muchos ignoramos el sentido de este texto, porque nuestra mente lo que estamos escuchando es dale en la otra mejilla. Así lo escuchamos, así interpretamos las cosas. ¿Por qué digo esto? Porque la iglesia que hoy vemos no es una iglesia mansa, dispuesta a recibir la ofensa por serle fiel a Cristo. Al contrario, de 10 consejerías, 8 de ellas son personas quejándose por esto que Jesús dijo, bienaventurado soy cuando esto venga.
bienaventurados sois cuando esto venga. Fíjense, estas paradojas que aparecen en la Biblia tienen un propósito sumamente importante, lo digo otra vez, sumamente importante. Tienen el propósito de impartirnos un entendimiento espiritual y eterno, pero también tienen el propósito de hacernos dependientes de Dios y de confiar en Dios para que cuando esto llegue podamos resistir, estar de pie. Yo les aseguro que usted no está pensando que en cualquier momento, Jesús puede llegar. Usted lo puede decir, pero usted no lo cree. Cuando decimos Cristo viene hoy, usted dice Cristo puede llegar en cualquier momento, pero al salir de aquí no vivimos con una actitud de espera. Y una cosa es lo que decimos y otra es la actitud que tenemos, es diferente. Estas paradojas que encontramos en las Sagradas Escrituras son de gran riqueza para los creyentes en Jesucristo, por la sencilla razón de que al entenderlas nos preparan para poder soportar lo que se aproxima para la iglesia. Aquí viene una pregunta paradójica, y es una pregunta que muchos se han hecho y me han hecho a mí. ¿Por qué los cristianos somos perseguidos si servimos al Dios Todopoderoso? De repente alguien te ofende y tú dices, ay Señor, desaparece esa persona de mi vida, fulmina a ese que me ofendió. Si Dios es todopoderoso, ¿cómo es que los demonios, Satanás, el mundo, el gobierno, las leyes que van contra la palabra nos persiguen? Si Dios es todopoderoso, ¿no se ha preguntado usted eso? Si Dios tiene todo el poder, ¿por qué yo tengo que sufrir y someterme a alguien que es un impío? Bueno, esta pregunta, hermanos, que muchos se hacen quizás en su mente o la han hecho de manera verbal, es la misma pregunta que el niño, ¿verdad?, que se acerca a la cartera de su papá y ve que hay $1,800 y luego el niño le pide, papá, regálame $20. Y el papá le dice, perdóname hijo, pero no tengo dinero. ¿Cómo se llama esto para el niño? Una paradoja. Pero este niño no entiende que esos $1,800 son para pagar exactamente la renta de la casa. Y la razón por qué el papá le negó los 20 era para poder darle los 1,800. ¿Sí entendieron? Entonces, no entendemos cuando Dios no actúa cuando queremos, porque hay algo más grande. ¿Qué quiere, hijo? ¿$20 y vivir en la calle? ¿O no te los doy y vivimos en una casa? Esa es la idea que a veces no conectamos con la palabra de Dios. Aquí vemos una paradoja que esconde una verdad profunda, porque el niño, si no entiende, se enoja. El niño se enoja. ¿Por qué se enoja? Porque no le dieron sus $20, pero está ignorando algo mucho más grande, el cual es pagar la renta de la casa, tener un techo, una cama donde dormir, comida, etc. ¿Por qué si Dios es el Todopoderoso no nos libra de persecución? Bueno, aquí hay una verdad escondida que solo se logra entender cuando hacemos lo que la mayoría de los cristianos no hacemos, y es confiar y depender de Dios. ¿Usted no ha notado que en los últimos años que estamos viviendo, el cristiano se ha tornado muy exigente en querer entender? O sea, es decir, Señor, ¿y por qué esto? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué así? Y en la Biblia no nos enseña, o la palabra no nos enseña, que vamos a entender el por qué Dios toma algunas decisiones de la manera que lo hace. Hay dos maneras de cómo vamos a crecer en entendimiento, dos maneras. Hay cosas que suceden, mis hermanos, que solamente se van a entender cuando obedezcamos. Moisés, yo pasaré el pueblo al otro lado. Señor, explícame cómo. Moisés, yo lo voy a pasar. Pero ¿cómo, Señor? ¿Cómo? 2 millones de personas, ¿cómo, Señor? Moisés, yo los voy a pasar. ¿Cuál era el trabajo de Moisés o la responsabilidad? Creer nada más y hacer lo que Dios dice. ¿Cómo entendió Moisés? Después que obedeció. ¿Cuándo pudieron ver el mar rojo abierto? No se abrió primero para que caminaran. Le dijo el Señor, avancen, y mientras dan los pasos, el mar se va a abrir. ¿Cuántos de nosotros queremos primero entender y ver todo el plano y la película terminada para poder obedecer? ¿Sabe usted lo que significa eso, hermanos? Que no confiamos en Dios. Es como cuando te piden prestado, préstame $1,000 y tú le dices, ¿cómo me lo vas a pagar? Déjame algo en garantía. Eso es lo que le estamos diciendo a Dios. El Señor te dice, haz esto, y tú dices, Señor, necesitas traer un garante. Eso es lo que estamos diciendo, porque si Él te dice, ve por ahí, y Él es el Todopoderoso,
Y Él es digno de toda ¿qué? Confianza. Significa que yo nada más voy a hacer lo que Él dice, aunque yo no lo entienda. Bueno, vamos al libro de Salmo 73, a ver una historia que usted ya conoce. Salmo 73, verso 2. Yo les animo, hermanos, a que seamos honestos ante Dios, por lo menos. ¿En qué sentido? En que este tema que estoy compartiendo hoy, lo pensé de 5 maneras de cómo iba a traer la enseñanza. ¿Por qué razón? Porque la serie de Aún no es el fin tiene el propósito de prepararnos no solamente para el fin, sino de prepararnos para enfrentar las vicisitudes de cada día. ¿Cuántos enfrentan dificultades a diario? Todos. Si usted es humano, todos. Usted nunca va a ver un gato aquí en consejería, ni un león, ¿verdad que no? Ni un elefante. Pastor, ¿puedo tener una consejería con usted? No, los animales se preocupan por dormir y comer, pero usted y yo somos más complejos, ¿verdad? Salmo 73, 2. Usted conoce aquí al salmista Asaf. Ahora, mientras leemos, vamos a ver que Asaf está siendo honesto. Usted lee esto y para algunos que no se sinceran con Dios, dicen, ¿cómo un salmista dice eso? No, aquí está hablando el salmista, o sea, él mismo está pensando. Es un pensamiento expresado en salmos, esa es la idea. Entonces, cuando él expresa lo que siente, él está siendo honesto. Usted nunca va a pensar lo deshonesto, usted va a decir lo deshonesto para que nadie se dé cuenta. Usted dice por dentro, ay, Señor, yo tengo 2 meses que no oro. Y luego te encuentras con una persona, Dios te bendiga, ¿cómo estás? En Victoria. Una cosa es la que pensamos y sabemos, y otra es la que le decimos o expresamos afuera. Asaf está expresando un pensamiento. El pensamiento tiene que ver con una paradoja. Dice el verso 2, dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. ¿Cuántos salmistas hay aquí? Ni uno. Pero si yo le pregunto a ustedes, ¿te vas a deslizar del Señor? Pastor, ¿cómo digo? Yo reprendo a Satanás. Ese es el problema, que nos paramos en una posición que no existe. Y todos estamos propensos a deslizarnos. Por eso nos cuidamos, por eso traemos estos temas. Dice, casi se deslizaron mis pies. Y es una palabra, es una metáfora, deslizarse aquí. ¿Por qué? Porque se está refiriendo a salirse del camino. Dice, por poco resbalaron mis pasos. Usted diría, es que su esposa estaba mapeando el piso. ¿Verdad que no es eso? No, estaba metaforizando algo real. Resbalar aquí es salirse del camino de Dios. Verso 3, porque tuve envidia de los arrogantes. ¿Eso es metafórico? No, eso es literal. Tenía envidia. ¿El salmista envidioso? Sí. De los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Yo sé que usted entra al Facebook y ve una foto de un amigo o amiga que se fue de viaje y usted dice, ¿y yo por qué no? Esa es la ventana de hoy y de nosotros. Dice, no pasan trabajo, verso 5, como los otros mortales, no son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Usted, un sábado en la noche, saca la cabeza por su ventana, si usted vive en un barrio, ya los que viven más afuerita quizás no tienen esto, y usted saca la cabecita el sábado y usted ve por este lado un carro con las puertas abiertas y la música, boom, boom, y la gente con la cerveza, el ron, el whisky, brincando y todo el mundo gozando, y usted de rodillas orando, a lo mejor, no sé. Y usted mire y dice, esta gente, llámale a la policía para que se vayan, ¿verdad? Esa es la idea de Asaf, esa es la idea. Dice el 8, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Wow, estaba amargado el salmista aquí, enojado, estaba en medio de una paradoja. Salmo 73 en el mismo capítulo, verso 11. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Sabe lo que significa esa pregunta o esa expresión? No existe Dios. ¿Qué sabe Dios lo que yo estoy haciendo? Dice, y hay conocimiento en el Altísimo. He aquí estos impíos, significa no creyentes,
Dice, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riqueza. Oigan lo que dice, sin ser turbados del mundo. ¿Cómo va a ser turbado el mundo si el mundo así es? El mundo los oye, dice Jesús, ¿verdad? Lo que leímos en Juan 15. Verdaderamente, aquí viene Asaf, en vano he limpiado mi corazón. Hermanos, yo leo esto mucho porque es la realidad de muchos cristianos. Mi prima que no es cristiana viaja, compra, tiene casa, y yo que soy cristiana, en mi casa lo que hay es un pleito. Esto aquí, hermanos, está fuerte. En vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. ¿Saben lo que significa azotado y castigado? Que Asaf no se daba el gusto que quería. Eso significa metafóricamente que Asaf no se autocomplacía con lo que el mundo ofrece. No era que lo azotaba, no estaba en Egipto. Era un salmista que escribía, oraba, servía a Dios. Aquí castigar y azotar es cuando tú dices, ¿y por qué yo no puedo hacer eso? Porque la palabra dice que no lo hagas. Y si tú dices que Jesucristo es el Señor, te va a doler cuando te digas tú mismo que no. Eso es azotar aquí. Dice el verso 15, si dijera yo, hablaré como ellos, y aquí comienza a entrar en razón poco a poco, porque había un temor en Asaf. ¿Un temor de quién? De Dios. He aquí la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. ¿Sabe cuál fue el duro trabajo? Entre la oferta vanidosa del mundo y el sacrificio de la carne de ser cristiano. Ahí está el conflicto. ¿Cuál era la lucha del salmista Asaf? La idea de que él servía a Dios y sufría. Eso es una paradoja muy grande, hermanos. ¿Y sabe qué sucede? Que muchos predicadores falsos presentan un evangelio cómodo de riquezas totalmente contrario a someter tu carne. Y por eso mucha gente viene y se va con una falsa idea. Sin embargo, a quienes estos maldecían, en este caso a Dios, a los ojos del salmista Asaf vivían mejor que él. Asaf, al enfocarse en el mundo, perdió de vista el plan soberano y eterno de Dios. Para él esto era una gran paradoja, mis hermanos. Era completamente contradictorio a todo lo que él estaba percibiendo. Pero algo sucede. Diga conmigo, pero. El estorbo del Espíritu Santo, qué bueno. Asaf vuelve en sí como el hijo pródigo, y el salmista Asaf comienza a mirar todo otra vez a través del lente que Dios tiene para aquellos que le aman. Es decir, comenzó a mirar todo a través del plan de Dios. Salmo 73:17 dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, lea conmigo, comprendí el fin de ellos. ¿Qué diferencia hay entre entender y comprender? Bueno, si a ti te dicen 2 por 2 son 4, ¿verdad? Tú dices, yo entiendo eso, pero cuando te están dando un dinero y te están multiplicando y entregándotelo, tú comprendes. Es una idea entendida, pero tuya. Aquí es entender algo, pero en el corazón, no solamente aquí. Asaf entra en la presencia de Dios y desde allí entiende todo mucho mejor. A través del lente de Dios, Asaf comprende que Dios mira todo a la luz de la eternidad y no solamente a la idea terrenal o pasajera el cual los hombres ven. Los hombres son pasajeros. Si usted le pregunta a un hombre, ¿cuánto quieres? ¿1 millón hoy o 100 millones en 10 años? Te dicen, no, dame el millón hoy. Así somos, pensamos a corto plazo. Lucas 21, verso 16. Lucas 21, verso 16. Si se dan cuenta, hermanos, estos mensajes son incómodos, pero lo que nos ajusta a recibirlo es que sabemos que son verdaderos. Nadie quiere sentarse a escuchar que le digan vas a sufrir. Cuando usted va al médico, usted no va pensando en que le van a hacer cirugía o esto, usted dice, ay, que el doctor me diga que estoy bien. Eso es lo que queremos. En Lucas 21, Jesús, en conexión a Mateo 24, es este texto,
Lucas 21:16 dice: mas seréis entregados aún por vuestros padres. En tiempos de Jesús, obviamente cuando los hijos que creían en Jesús y el papá creía en judaísmo, había un conflicto. Y por la ley y temor a los hombres, los padres se entregaban a los hijos. Y hermanos, parientes, amigos, y matarán a alguno de vosotros. Es un mensaje paradójico, ¿sí o no? Matarán, Señor, tú eres vida, tú viniste a dar tu vida por mí. Pero tiene un sentido profundo. Dice: mas seréis entregados, ¿dónde estoy leyendo? El 17. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Pastor, ¿cómo que me van a matar, pero mis cabellos se van a salvar? Pues obviamente aquí es donde el lenguaje bíblico es que todo el beneficio recae sobre el alma, sacrificando la carne. Nos pueden quemar en una hoguera por Cristo, pero nuestra alma está en las manos del Señor. Cuando a ti te dicen tú, no se están refiriendo a tu cuerpo, se están refiriendo a tu alma. Cuando tú dices mi vida, estás refiriendo a tu alma. La vida, dice Jesús, no es más que la comida y el vestido, y el cuerpo más, ¿verdad?, que el vestido. Bueno, esta idea de entre la espada y la pared tiene un sentido diferente para nosotros en sentido espiritual. Debemos entender que al venir a Cristo estamos prácticamente cambiando de un tipo de sufrimiento del mundo, donde quien sufre es el alma, a diferencia del sufrimiento cristiano es el dolor de la carne. Esa es una idea que debemos de abrazar, hermanos. Cuando usted estaba sin Cristo, su alma sufría depresión, vacío, no tenía gozo, todo lo que el alma sufre, ofensa, y todavía sufrimos, pero nos gozamos en el Señor, y mientras el hombre externo se va deteriorando, el interno se va fortaleciendo, y vamos lentamente muriendo a esas tendencias del alma, o esos sufrimientos o enfermedades del alma. Pero al venir a Cristo, ahora es la carne que sufre, la carnalidad que quiere vivir este mundo o quiere recibir lo que este mundo ofrece. Vamos a leer un texto que nos va a dar un poquito, nos va a arrojar luz. 2 Corintios 7, verso 10. Voy a leer la versión Nueva Traducción Viviente. Si usted no la tiene, la puede leer en la pantalla. Fíjense qué sabio es Dios. Y esto me gusta mucho, el texto que vamos a leer. 2 Corintios 7, verso 10. Ya no le voy a preguntar si llegaron porque ya está en la pantalla, ¿verdad? Le debí de preguntar a Ángel, ¿Llegaste, mi hermano? Nueva Traducción Viviente es una versión bíblica un poquito más sencilla, ¿verdad? Fíjense cómo lo dice, agarre esto. ¿Está listo? Pues la clase de tristeza que Dios, escuche bien, aquí es donde entra la paradoja, la clase de tristeza que Dios desea que suframos. Eso, cuando tenemos un concepto de Dios erróneo, suena raro. ¿Dios quiere que yo sufra y esté triste? Bueno, vamos a leer. Dice: la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado. Yo recuerdo cuando, me trae mucha memoria mi abuelo. Cuando mi abuelo me corregía, yo lloraba. Y mis tíos se afligían por verme llorando. Y mi abuelo decía: déjalo que llore. Así decía. Yo como niño decía: wow, qué duro es mi abuelo. Mis tíos consolándome, y mi abuelo decía: déjalo que llore. Y hoy yo digo, yo entiendo por qué mi abuelo quería que yo sufriera ese sufrimiento. Porque yo lloraba así me decía, por sinvergüenza. No sé si en un país se usa eso, pero mi abuelo me decía buen sinvergüenza, imagínense. Buen sinvergüenza me decía. Y me corregía. Yo decía que duramente, pero entendí cuando me hice adulto que era por amor. De verdad que sí, no lo entendía de niño. Y mis tíos me decían: ya déjalo, papá. No, que llore. Bueno, yo entiendo que era amor, porque aquí dice que la tristeza que Dios quiere que suframos es la tristeza que nos aleja, ¿verdad? ¿Cuántos de los padres que le descubren un amiguito, una amiguita que no le es de conveniencia a su hijo o hija y le dicen: no te quiero ver con esa persona, y comienza a llorar? Usted diría: ese es el tipo de tristeza que yo quiero que sufras, porque te aleja de las malas relaciones, ¿sí o no? Sigo leyendo. Dice: no hay que lamentarse por esa clase de tristeza, dice el texto. Pero la tristeza del mundo, a la cual le falta arrepentimiento,
resulta en muerte espiritual. ¿Sabe usted que las leyes están totalmente invertidas? Donde tenemos más pena por las personas al pecar que por aquellos que quieren implementar justicia. Ahora al justo se le llama implacable, falto de misericordia, pero al pecador no, es que hay que dejarlo porque, ay, qué pena. Estamos al revés, hermanos. Y Pablo claramente habla de algo. Pablo dice, nosotros teníamos una tristeza en el mundo. Estábamos tristes porque no tenía una pareja, porque no tenía dinero, porque no soy tan famoso como fulano, porque no me gradué de tal. Cosas terrenales, que algunas de ellas son parte de la vida, pero son cosas pasajeras. Venimos a Cristo y Él quiere que tengamos la tristeza por no pecar. Esa tristeza que cuando no pecamos produce la carne, el Señor dice, no te lamentes de esa, es necesaria. ¿Cuál es la paradoja aquí? El texto dice, Dios quiere que suframos. Diga conmigo, Dios quiere que suframos. Pero lo entendemos en el sentido correcto, de que Él quiere que suframos cuando le decimos que no a la carne. Eso es como que un ladrón se robe algo y se lo quiten y comience a llorar. Ay, el pobre. No, que llore, ¿sí o no? Bueno, Dios no nos evita el sufrimiento, mis hermanos, porque Él sabe que a través del sufrimiento resistido en la fe, produce frutos espirituales que nos impulsan a la vida eterna. Romanos 8:28 dice, para los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien, las buenas, las que no son tan dolorosas y las que son sumamente dolorosas, obran para bien. Lo que Dios hace es que nos da fuerza espiritual, eso sí hace Él. No nos deja sufrir solos. Hechos 1, verso 8. Hechos 1, versículo 8. El Señor, muchos cristianos ignoran esto. El Señor nos da fuerza para sufrir. Escuche bien lo que dije. El Señor nos da fuerza para soportar el sufrimiento. Jesús en un momento, cuando estaba en Getsemaní, iba camino a la cruz, dijo, velad y orad para que no caigan en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne, ¿qué? Es débil. Entonces, vemos que Dios nos da el poder para vencer la carne. ¿Cómo le dice a sus discípulos antes de ascender? Dice, pero recibiréis poder. Esa palabra griega dunamis es el poder espiritual del Espíritu Santo en el creyente. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es el cumplimiento de Ezequiel 36 que vimos el domingo pasado o el antes pasado, creo. Y me seréis testigo en Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. La palabra testigo en el griego, usted sí ve que estamos hablando de interpretación de las palabras. Un testigo, usted y yo lo entendemos comúnmente como alguien que testifica de algo que vio y va implícito en la idea, pero en el sentido de dar la vida. Mártir significa la palabra testigo, alguien que da testimonio exponiendo la vida. Cuando testificamos de Cristo, o nos quieren matar o nos aborrecen. Entonces cuando lo hacemos somos testigos de Cristo. Ahora, un paréntesis, hermanos, no seamos ofensivos al presentar el Evangelio. ¿Sí entienden eso, verdad? El mensaje ofende solo. No le agreguemos ofensa. No, se van al infierno, o sea. El mensaje solo hace su trabajo. Al presentar un mensaje del Evangelio somos compasivos, gracia, pacientes, amor, servicial. El mensaje solo impacta, él solito. Porque hay quienes dicen, no hermano, usted no recibe a Cristo, usted se va a arder en el infierno. Eso es una verdad bíblica, pero no entramos así a un mensaje, ¿verdad que no? O sea, es como que llegas al médico, el doctor te dice, si no te bebes la pastilla te vas a morir mañana. Y tú dices, wow, yo pensé que el doctor me va a dar otra, o me va a dar la noticia de otra forma. Hasta los doctores tienen, ¿verdad?, ética. Mira, te tengo una mala noticia. Bueno, así presentamos el Evangelio. Cierro el paréntesis. La palabra testigo, repito, es un mártir, es aquel que rinde su vida hasta la muerte por alguna persona o alguna causa. Y es por eso cuando leímos Mateo 5:10, bienaventurados los que padecen persecución, bienaventurados sois cuanto por mi causa os vituperen, digan toda clase de mal.
Usted y yo sabemos que cuando nos calumnian duele mucho. Especialmente calumniar, que significa decir algo malo de ti que tú no hiciste. Pero una de las cosas que yo aprendí temprano en el ministerio es que cuando alguien dice algo que no es verdad, siempre me acuerdo años atrás, le decía a mi esposa, ay, están diciendo, digo yo, ¿es verdad? Y ella me decía, no, digo yo, deja que el Señor se encargue de eso. Y a su tiempo, aunque dure años, saldrá. Porque si es verdad, entonces hay que preocuparse, hay que ir a pedir perdón y arrepentirse. Pero si no es verdad, el Señor se va a encargar. Ahora, ¿duele? ¿Sí o no? Bueno, duele. Y aquí vemos que es paradójico lo que Jesús dice, pero Mateo 5:12, si usted me acompaña ya, hoy vamos a estar viendo algunos textos, Mateo 5, verso 12. Es donde encontramos la respuesta a la paradoja de Jesús de ser bendecidos cuando somos perseguidos. Fíjense la respuesta. Y aquí es donde la Biblia nos da entendimiento. Como siempre hemos estudiado, no estamos gozosos o contentos por el dolor. No, el dolor lo soportamos en el espíritu. Estamos gozosos por lo que dice el verso 12, Mateo 5:12. Dice, gozaos y alegraos. ¿Cómo dice? Gozaos y alegraos. Y luego viene la palabrita, porque. Ese porque, para los que estudian la Biblia, significa, es por esto que nos vamos a gozar. No por el dolor, sino por lo que produce el dolor. Porque vuestro galardón es grande, ¿dónde? En los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Nos está diciendo que esos profetas que mataron, que persiguieron, están en la presencia de Dios esperándonos. Nos da un ejemplo así como Hebreos 11, los testigos, la nube de testigos que está en el cielo ya. Bueno, Asaf entendió esto cuando volvió a la presencia de Dios. Miren, un peligro que corremos como creyentes es que cuando estamos en medio del problema o del dolor, nos metemos en una burbuja y se nos olvida hasta que somos cristianos. Pero cuando estamos en medio de un problema, lo primero que debemos de hacer es ir a la palabra y luego ir en oración. En oración para que Dios me ayude a soportar y en la palabra para que aclare mis entendimientos. ¿Por qué? Porque el dolor te encierra en tu dolor. El dolor te encierra en tu dolor y se te olvida todo. A mí es que me duele, es que tú no sabes, no sabemos, pero tienes que ver las cosas bien. Y la palabra dice, sabiendo que estos padecimientos se van cumpliendo en todo el mundo, en nuestros hermanos. Porque duele mucho cuando tú te sientes que eres el único o la única que está sufriendo. Se siente, pero si te dicen, fulano le pasó esto, ¿verdad? Peor que a ti, tú dices, como que te sientes mejor. Yo no soy el que estoy más mal. De alguna manera funciona, ¿verdad? Bueno, la expresión entre la espada y la pared es una frase que ya muchos conocemos. Estar entre la espada y la pared es una frase que se suele escuchar muy habitualmente cuando alguien tiene que decidirse por una cosa o por otra, normalmente opuestas, donde no hay ningún tipo de escapatoria ni manera de evitar el conflicto. Para nosotros, esta frase célebre tiene un sentido interesante como el tema de hoy. La pared representa el obstáculo de la entrada al reino de Dios. Esa es la pared. Si usted llega a la pared, no hay forma de atravesarla. La espada implica el camino estrecho que muchos cristianos rechazan, cuyo fin es el reino de los cielos. Si usted está entre la espada y la pared, usted quisiera atravesar la pared y no la espada. Pero 2 Timoteo, vamos a ver lo que le dice aquí Pablo al joven Timoteo. 2 Timoteo 3, verso 10. Aquí es donde a muchos cristianos, como ya conocemos el dicho, se le atora ¿qué? La carreta, ¿verdad? Se enchiva, dicen en mi país. ¿Sabe lo que es enchivarse? ¿Nadie sabe lo que es enchivarse? Cuando el vehículo, las llantas se le meten en el lodo y no sale. Así le decimos, se enchivó. No sé por qué, porque el chivo nunca se enchiva, ¿verdad? Pero bueno. Enchivarse en mi país es eso, se queda atascado en el lodo y se queda la goma deslizándose y no sale el carro o el vehículo. 2 Timoteo 3, verso 10, dice lo siguiente. Pablo le dice a Timoteo, se pone primero como ejemplo, pero tú, Timoteo, has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe,
Longanimidad significa una paciencia extendida. Amor y paciencia significa resistencia. Luego dice el 11, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas ellas me ha librado el Señor. Aquí librar significa que no lo mataron, ¿verdad? Verso 12, y dice a Timoteo, y también, está incluyendo a los demás cristianos, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán ¿qué? Persecución. Miren, la palabra persecución en sentido literal y sencillo es alguien que te está persiguiendo para hacerte daño o matarte. Pero se usa esa palabra también cuando, por ejemplo, tú tienes algún familiar que te está molestando, ofendiendo por tu fe. Eso es persecución. O en tu trabajo te hacen bullying por tu ser cristiano. Eso es persecución. O cuando alguien o te cae mal porque tú eres cristiano o cristiana, o te molesta o te ofende o te hace algo por causa de tu fe, eso es persecución. Todo lo que quiera o todos los que quieran vivir piadosamente, vivir una vida íntegra en obediencia en Cristo, dice Pablo, padecerán persecución. ¿Usted quiere vivir cómodo o cómoda como cristiano? Usted nada más quédese calladito, calladita, no hable de Cristo, no viva una vida cristiana y nadie lo va a molestar. En el momento que usted comienza, no sé si usted se ha encontrado en un grupo donde están planificando algo ilegal o ilícito y usted está allí como cristiano y digo, ay, ya estoy en problemas ya. ¿Por qué? Porque yo voy a ser la oveja negra. Fíjense qué paradoja. Para el mundo la oveja negra, ¿verdad? Y usted dice, eso no está bien. Y el grupo dice, ay, ya viene a dañar la fiesta. Ese es el punto aquí, hermanos. Ahí está la persecución. ¿Y qué tú dices? Si eres fiel a Cristo, dice, yo creo que ya no voy a poder andar con este grupo ya. Ya no son mis amistades, no puedo, pero no es que sea malo un día salir a comer con alguien que no es cristiano, pero de compinche, ¿saben lo que es compinche? Ando aquí hablando de modismo. Compinche es una persona muy amiga, muy cercana. En mi país también le decimos tercio, ¿verdad? Un tercio es alguien que anda siempre contigo. Bueno, tenemos amistades, amigos, conocidos y familiares y tenemos que saber o debemos saber dónde clasificar. Pero recuérdese de algo, hermanos, ponga atención. Para cada creyente llegará el momento de la espada y la pared. A todos nos llegará ese momento. Un día tendremos que enfrentar lo que Jesús les profetizó a sus discípulos. No debemos temer si el Señor está a nuestro lado. ¿Usted cree eso? ¿De verdad lo cree? Bueno, el apóstol Pablo confronta a los de Gálatas. Fíjense por qué. Porque en ese tiempo estaba todavía lo que conocemos como judaísmo. Judaizantes eran los que todavía profesaban la ley mosaica. Todo lo que tiene que ver con la ceremonia, guardar el sábado, no comer X comida, circuncidarse, todo eso. Eso se le llamaban los que judaizaban. Judaísmo es esa práctica. En los Gálatas eran ya cristianos, pero querían agregarle judaísmo. ¿Usted conoce iglesias que hoy judaizan? Meten ceremonias del judaísmo que la Biblia no nos dice que hagamos. Y yo digo que no es malo que hagan una fiesta, pero imponerlo como una ley o parte del servicio es judaizar ya. Bueno, a Gálatas llegaron judaizantes y muchos de los que creyeron en Cristo se llenaron de miedo. Y para que no los molestaran y alinearse y para que no los persiguieran, se circuncidaban. No lo hacían por convicción, lo hacían para quedar bien con la gente y que no los molesten. Dice Gálatas 6, verso 12. Pablo les dice, todos los que quieren agradar a la carne, ¿se acuerdan que ya vimos que el sufrimiento cristiano es de la carne? Y aquí carne, ¿sabe a qué se está refiriendo, hermano? ¿Sí quieren saber? ¿Sí quieren saber? A la aprobación de este mundo o a la aprobación de las personas que tú aprecias, que te aprueben, que estén de tu lado. Aquí significa esto. Dice, los que quieren agradar a la carne, estos os obligan a que os circuncidéis. Solamente, escuche bien, solamente para no padecer persecución
a causa de la cruz de Cristo. Es decir, si se oponían a la circuncisión, iba a haber un conflicto, porque ellos, si se paraban en la fe cristiana y dicen, no hay que circuncidarse, no es necesario ya, esa posición iba a crear un conflicto. Pero para evitar, porque somos pacificadores, vamos a circuncidarnos. Esa era la idea. Dice el verso 13, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley. Es decir, el hecho de hacer esto, como quiera la rompen la ley. Dice, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí, dice Pablo, gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Eso es un tipo de persecución, mis hermanos. Cuando tú te quedas solo o sola en un grupo que está en desacuerdo contigo por tu querer agradar a Cristo. Eso es persecución. Hoy no tenemos este problema de la circuncisión, pero existen otros problemas que muchas veces nos ponen entre la espada y la pared. Puede ser que nos encontremos acorralados entre mi familia y agradar a Cristo. O a lo mejor mi trabajo y servir al Señor, mis amistades no creyentes y mi relación con Cristo. La espada y la pared. ¿Qué dijo el Señor, mis hermanos? Vamos a Lucas 6, 22. Vamos a ver otros textos. Lucas 6, versículo 22. Este es el mismo texto de Mateo 5, pero obviamente en Lucas. Es el texto paralelo. Dice Lucas 6, 22. Dice, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan. Miren, nadie quiere ser odiado. Naturalmente es una paradoja humana. Nadie quiere que lo odien. Pero ahí es donde Dios nos va a probar, porque Dios quiere que si te odian por tu fe, que tú ames al que te odia. Y eso no se puede hacer humanamente. Eso nada más es en el poder del Espíritu, que ya Jesús les dijo en Hechos 1:8. Dice, cuando os aparten de sí, ¿a cuántos lo han dejado, amigos, familiares, por usted ser cristiano? A muchos. Ay, vámonos, ahí viene fulano, fulana. Y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Mas ay de vosotros ricos. ¿Sabe quiénes son los ricos? Todo el que tiene un pensamiento humano que dice, yo no necesito a Dios. Aquí ricos no es Bill Gates, Carlos Slim, Donald Trump, no se está refiriendo a eso, sino todo aquel que no reconoce que es pobre en espíritu, el cual eso lo lleva a aceptar a Cristo. Aquí rico es el que es autodependiente, el que dice, bueno, ahí está Dios, pero yo no lo necesito. Eso es ricos aquí. Dice, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. ¿Se acuerdan de Santiago? Llorad, lamentad, que vuestra risa y gozo se convierta en tristeza. Ese texto se conecta con este, porque lo que está diciendo es, sufre lo que no recibes del mundo por estar en la voluntad de Dios. Eso significa el texto. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Nuestra mentalidad, mis hermanos, es al enfrentar persecución debe ser enfrentar la espada y no la pared. Y aquí es donde entra la paradoja. Pastor, ¿qué dijo? Atravesar la espada y no la pared. Recordemos bien que la espada puede ser literal o espiritual. Ya lo vimos en un ejemplo. A lo mejor no enfrentes una espada filosa, literalmente hablando, pero a lo mejor esa espada sea algún obstáculo en tu relación con Cristo, que no quieres atravesar. A veces nos sucede, y es una espada muy filosa, cuando tenemos que perdonar a alguien. Y tenemos que enfrentar a esa persona y decir, yo te perdono.
Y no solo te perdono, me entrego a servirte, amarte, orar por ti. Si necesitas algo, te doy de comer y de beber. Eso es una espada filosa. Y como cristianos, ese es el punto básico de la vida cristiana, ser perdonadores. ¿Cuántos dicen amén? Puede ser algo que te duele mucho y no quieres dejar por causa de Cristo. Es una espada filosa, figurativamente hablando. Te va a doler, te va a sentir como que te atravesaron una espada, pero tú estás excavando la pared a lo mejor. Como hemos estudiado, los judíos odiaban a los samaritanos y daban la vuelta. En vez de atravesar Samaria, daban un viaje más lejos, o sea, estoy hablando de kilómetros y kilómetros más lejos por no pasar por la tierra samaritana. Y llega el hermanito a la iglesia y dice: ay, mira quién está allí, ¿por qué no vino el segundo servicio? Ahí está la espada. Usted y yo sabemos cuál es. Vamos a Romanos 8 para concluir. Antes de leer este texto quiero dar una aplicación. La aplicación me refiero a dónde vamos a encontrar la ayuda para resistir. Porque tendremos aflicciones cada día, pero también hay una profetizada para los últimos tiempos, que no sabemos si es hoy, mañana, el año que viene o en 100 años. Pero si venga ahora o venga luego, tendremos que vivir o tenemos que vivir preparados, ¿sí o no? Entonces, todo esto que hemos leído nos pone entre la espada y la pared. Es decir, Cristo te dice: el camino ancho, la pared; el camino estrecho, la espada. Naturalmente quisiéramos tumbar la pared, darle 7 vueltas a ver si se cae, ¿verdad? Pero el Señor te dice, como le dice a Pedro: Pedro, cuando tú eras joven te vestías, ahora otro te vestirá y te llevará ¿dónde? Donde no quieres. La vida cristiana consiste en hacer lo que Dios quiere y no lo que yo quiero. Esa es la vida cristiana. Lo que dice la palabra y no lo que yo siento que quiero hacer. Esa es la idea. Y cuando se te presenta enfrente ese obstáculo, acuérdense bien, no podrás atravesar la espada, figurativamente hablando, sin la palabra de Dios y sin una vida de oración. No vas a poder. Vas a hacer tu voluntad y vas a hacer las cosas según tus ideas. Palabra habla de instrucción, ¿qué voy a hacer? Y oración habla de capacidad, si lo puedo hacer. Y una persona que no vive una vida de oración le está diciendo a Dios: yo puedo solo o yo puedo sola. Recuérdense, hermanos, la oración debemos entrar en un punto donde entendemos que la necesitamos. Sin oración no podremos vivir la vida cristiana. Jesús lo dijo. Si Jesús oraba para dejarnos ejemplo, ¿qué usted cree de nosotros? Dice que se iba a un tiro de piedra. No vaya a tirar piedra en su casa tampoco, pero usted piense la idea metafórica. ¿Cuál era? Irse solo, a solas, donde nadie lo moleste. Hay pastores que en mi casa hay como 6 muchachos. Levántese más temprano cuando estén roncando. Hay forma, ¿sí o no? Pero no queremos la espada, queremos la pared. Fíjense cómo termina aquí hablando Romanos 8, verso 31. El apóstol Pablo dice: ¿qué pues diremos a esto? Esto que voy a leer en la primera porción del texto habla de que Dios nos dio su Hijo. Eso significa que nos dio todo. Ese dar todo nos debe llevar a un descanso. Escuche bien, ¿cuál descanso? En que Dios nos está cuidando, pero está guardando nuestra alma. Él sí va a permitir que te enfermes, que te maten, que te persigan, que te ofendan, pero todo eso te va a doler en la carne, no en tu alma. Pero si tú no vives una vida espiritual, no vas a poder resistir la ofensa en el alma. No vas a poder perdonar, amar, servir, negarte, etc. Es en el tiempo de la oración que Dios nos suministra la capacidad espiritual. Es en el tiempo de la palabra que sabemos la decisión que vamos a tomar como instrucción. ¿Sí entendieron eso? Bueno, entonces aquí vemos lo que Dios nos dio. Dice: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aquí la actitud es esta: pues si Dios está conmigo, nadie me puede tocar. Bueno, a Jesús lo crucificaron, pero no quedó muerto. Ese es el ejemplo. Dice: el que no escatimó a su propio Hijo,
sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Jesús vino, cumplió la voluntad de Dios, sufrió, murió y hoy está a la diestra del Padre. Es el destino del creyente fiel. Ahí está el ejemplo. Dice, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Verso 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? El mundo. Y luego dice, Dios es el que justifica. No importa lo que el mundo diga. ¿Quién es el que condenará? Satanás condena. Cristo es el que murió. Es decir, todo esto, hermanos, esta es una pregunta que el mundo te hace todo esto, pero Dios está con nosotros. Dice, ¿quién es el que condena? Satanás condena, en palabras, te pone culpa en tu corazón. Con que pecaste. ¿Y tú crees que con un pedir perdón ya? Bueno, si tú crees de todo corazón y pides perdón y te apartas del pecado, eres perdonado o perdonada. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque Cristo murió en la cruz. Satanás dice, así no, ahora tienes que ofrendar más y servir con más sacrificio. Tienes que agregarle al perdón. No, ya Cristo me perdonó. Ya yo confesé y yo creo en su perdón y me aparté de ese pecado, así que ya Él me perdonó. Porque algunos cristianos cargan con culpas que no deben cargar por falta de fe. Satanás te acusa. Dice, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, está como intermediario. Verso 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿No es cierto que a veces pensamos que por hacer más o hacer menos el amor de Dios varía? Si sirvo más, a mí me quiere más que al que sirve menos. O si peco, me quiere menos. Obviamente hay un rompimiento de relación espiritual, pero su amor está siempre emanando, esperando que nos arrepintamos. ¿Cuántos dicen amén? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que ¿qué? Vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que, ¿qué dice? Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Un aplauso al Señor. Póngase de pie, por favor. Gloria a Dios. Este tema, mis hermanos, tiene el propósito de poseer la verdad, de no vivir una vida cristiana en ilusiones que no dice la Biblia. Hay un mensaje muy popular que saca este mensaje de la ecuación y muchos cristianos no se preparan cuando viene el problema de día a día o la persecución o cualquier tipo de situación. No saben enfrentarlo, no saben qué hacer. ¿Por qué? Porque no se preparan. Entonces, al saber que esto es posible en nuestra vida, nos lleva a prepararnos. Al salir de aquí decimos, ¿sabes qué? Tengo que crecer en oración, tengo que estudiar más la Biblia, tengo que obedecer más, tengo que servir a Dios, tengo que ocupar mi mente con la palabra de Dios, debo ser manso y humilde al escuchar la voz del Espíritu, debo de matar cada día el ego de mi voluntad, debo de subyugar, someter mi carne, tomar mi cruz y seguir a Cristo. Haciendo esto, sabemos que el Señor nos da la fuerza. Haciendo esto, sabemos que estamos caminando con el Espíritu. Y al caminar en obediencia, le estoy diciendo al Señor, tú eres mi todo. ¿Cuántos creen que Dios es su todo? Levante sus manos. Vida que hubiera sido sin ti, tu vida diste por mí.
Eres el motivo de mi vivir. Eres la razón de mi existir. Eres todo. Tú llenas todo. Eres todo. Tú llenas todo, Señor. Eres todo para mí. Sin ti yo no puedo vivir. Eres todo para mí. Tu amor no pude resistir. Eres todo para mí, digno de recibir honor, gloria y loor. Jesús, tú eres la verdad. Jesús, tú eres la verdad. En ti yo tengo libertad. Eres la luz que brilla en la oscuridad. Tu palabra es mi alimento. Dígale, eres todo. Eres todo. Tú llenas todo. Eres todo. Tú llenas todo, Señor. Eres todo para mí. Sin ti yo no puedo vivir. Eres todo para mí. Tu amor no pude resistir. Eres todo para mí, digno de recibir honor, gloria y loor. Eres todo para mí. Sin ti yo no puedo vivir. Eres todo para mí. Tu amor no pude resistir. Eres todo para mí, digno de recibir honor, gloria y loor. Sí, Señor. Bendito eres, Padre. Gloria y loor. Gracias, Señor. Padre, queremos hacer una oración sincera ante ti, Señor. Sincera, Padre. Al escuchar este tema, mi Dios, de la persecución, de los padecimientos de la vida del cristiano, de que nos van a aborrecer, Señor, queremos ser sinceros. Nos da miedo, Señor. Nos da temor. Y reconocemos que en lo humano no podemos, Señor. Es paradójico esto, Señor. El dolor, la muerte, la amenaza de este mundo nos hace huir, Señor, correr. Nos hace escondernos así como Elías. O nos hace reaccionar de manera violenta como Pedro, Señor, en defensa propia. Pero sabemos que el Espíritu Santo nos da un amor, nos da poder para mirar a nuestro perseguidor en los ojos y como Esteban dijo: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Sabemos, Padre, que eso es una obra sobrenatural de la cual no se habla. A veces queremos el milagro de la sanidad o el milagro que nos maraville, Señor. Pero qué más que el milagro del amor de Cristo.
El milagro del amor que entra en el corazón de un pecador que antes vivía para sí en egoísmo, ensimismado en sus problemas, y todo lo que le importaba era lo suyo. Pero vinimos a Cristo y hubo un milagro en nuestra vida, el milagro de la transformación, la regeneración y renovación de nuestro corazón y mente, de que ahora en vez de odiar amamos, en vez de competir servimos, en vez de pedir damos, en vez de ponernos de primero ponemos nuestra vida hasta la muerte. Entendemos, Señor, que es a través de tu Espíritu. En nuestra fuerza es imposible, lo reconocemos, Señor. No es que es difícil, es imposible, Señor. Pedro trató de ser valiente y te negó 3 veces. Los demás huyeron porque no creyeron cuando tú dijiste: este vaso que yo beberé, nadie lo podrá beber. Y hoy podemos decir que gracias a ese vaso de la ira del Señor que cayó sobre ti por causa de nuestros pecados, los padecimientos que hoy sufrimos son menores en comparación a ti. Pero aún, Señor, si viene la espada literal, yo sé que tu Espíritu estará con nosotros y nos dará la fuerza de amar al que nos amenaza, Señor. En ti confiamos, Padre. En ti confiaremos, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.